Carlos, qué bueno volver a conversar, claro que en unas circunstancias un poco menos amables que la última vez, debido a este encierro forzoso a que estamos sometidos, y vos y yo con nuestra edad parece que es una cadena casi perpetua. Pero hay, más allá de eso, yo creo que hay algo muy fuerte hoy que ha traído la pandemia. Y es que viejas certitudes, viejas confianzas, viejos referentes de vida volaron en horas. Y hoy estamos, yo creo que todos, por primera vez podemos subrayar todos, enfrentando una gran incertidumbre a todos los niveles. Y esa incertidumbre nos tiene que afectar profundamente como personas, en nuestra emocionalidad, en nuestra psique, en nuestra seguridad, en nuestra afectividad. Ese que es tu campo de acción y de reflexión, ¿cómo ves esto? Pues la incertidumbre es una de las circunstancias que el hombre siempre trata de eludir, porque no somos muy buenos para manejar la incertidumbre. De hecho, la gran cantidad de cosas que hacemos en la vida tienen que ver con el asegurarnos el control de las cosas, el control del futuro, el control de mi vida, el control de los negocios, el control de mi relación de pareja, el control de mis hijos, el control de la familia, el control de todo. Entonces, ¿en qué situación nos ha puesto esta pandemia? En una incertidumbre total, como tú muy bien dices, para todos, subrayo todos, porque esto es el mundo entero, sin distinción de nada. Todos estamos sometidos a una incertidumbre muy grande. Y esta es una situación, pues, nueva para los que tenemos menos de 100 años. Esta es una situación nueva, porque los otros que la pasaron hace 100 años, pues ya se murieron. Pero de todas maneras, para el resto del planeta, esta incertidumbre ha generado una ansiedad muy grande, una sensación de desesperación y, todos los trastornos mentales que están latentes se están reavivando. Hay depresiones, tenemos un incremento notable de los suicidios y esto tenemos que atenderlo como una prioridad absoluta. El gobierno probablemente, o los gobiernos, porque esto no es exclusivo del gobierno colombiano, no están todavía metiéndole el diente a este tema porque bastante tienen con arreglar los problemas fundamentales del hambre y de los problemas económicos y de controlar a la gente que quiere empezar ya a salir de estos encierros. Carlos, pero fíjate, estos impactos emocionales y psíquicos pueden tener unos efectos duraderos. Esto no se resuelve simplemente cuando alcance cierto nivel de normalidad, porque yo creo que asociado a esta incertidumbre generalizada, única, hay también un sentido como de pérdida. Teníamos algo y lo perdimos, teníamos unas seguridades, teníamos unas rutinas, y eso se nos quedó como en suspenso. En este momento yo creo que miramos hacia adelante y si estuviéramos escribiendo serían puntos suspensivos. Vos tocaste un puntico ahora que me parece muy dramático y es el aumento en el número de suicidios en el marco de esta nueva situación. ¿Conoces alguna cifra? ¿Tenés alguna información? ¿O es una pura percepción tuya desde tu experiencia profesional que te indicaría aquí tiene que haber aumento de suicidios dadas las circunstancias que se están viviendo? Son ambas cosas. Por un lado, la experiencia clínica nos indica que la gente que está sometida a una situación de encierro, a una situación de estrés continuado, a una situación donde no se resuelven las cosas, donde no hay la esperanza de que se resuelvan las circunstancias que nos están encerrando en este momento, esas personas se deprimen y al deprimirse las posibilidades de pensar en yo necesito solucionar esta situación de alguna manera y el desespero lleva a la gente al suicidio. Pero no es solamente la información clínica, es la información de los investigadores
más connotados que en diferentes países del mundo están sacando la bandera roja que dice, ojo, que se nos viene una epidemia de suicidios. De hecho, el cálculo más reciente que yo conozco es el de una organización americana muy seria que calcula que en un escenario promedio donde no haya una afectación demasiado grande desde el punto de vista económico y donde las circunstancias sean más o menos manejables, habrá, por culpa de la pandemia, solamente en los Estados Unidos 75,000 suicidios en este periodo de la pandemia, en el periodo agudo de situación crítica. Esto pues lo cuenta este grupo de investigadores, pero hay muchos otros que están trabajando y hay grupos muy serios de investigadores a nivel internacional que están todos de acuerdo en que tenemos que pararle bolas a este asunto del suicidio y de lo que se nos viene. Y para eso necesitamos prepararnos porque hay maneras de poder identificar tempranamente y poder identificar las personas que están a ese riesgo. Entonces, lo que tenemos es que ayudarle al gobierno a que pueda utilizar estrategias que estén acordes a las capacidades del sistema de salud de cada país. Y en Colombia sabemos y conocemos las experiencias de atención primaria en salud mental que utilizan trabajadores primarios de salud, promotoras de salud y auxiliares de enfermería que podrían ayudar en ese tema. ¿Tú sabes si Colombia y el gobierno y las entidades están ya tomando decisiones en este sentido? Está ya el tema sobre la mesa, imagino, ¿no? Datos de cifras de suicidios, por eso sí creo que no tengamos todavía en el país, o se sabe alguna aproximación, aunque sea a esa realidad tan dramática. No tengo datos actualizados de lo que son las cifras de suicidio en esta pandemia. No creo que haya ninguna cifra al respecto porque los sistemas de salud han estado copados simplemente tratando de enfrentar las circunstancias dramáticas que nos presenta esta pandemia. Pero estoy seguro que deben estar pensando a nivel del Ministerio de Salud y de los servicios de salud mental, deben estar pensando en que hay que anticiparse a esto, porque lo que tenemos que hacer es anticiparnos y buscar las poblaciones que están más a riesgo, las poblaciones más vulnerables. Esas son las poblaciones a las cuales nosotros tenemos que identificar y ayudarles. Sabemos que va a haber un aumento del alcoholismo, de la drogadicción, y todo esto lleva a un descontrol mayor en el campo emocional y, por supuesto, esto está muy asociado a las tasas de suicidio. Exactamente. Y en eso, desafortunadamente, puede llegar a haber una frecuencia de suicidios entre gente joven grande, porque hay un poco la idea que los viejos son los que suicidan y muchas veces son más los jóvenes, todo cuando están enfrentando casi que un escenario de no futuro, un escenario donde lo que podían estar construyendo como ideal de pronto se le está cayendo a pedazos o por lo menos llegó una neblina que les impide mirar con claridad hacia adelante. Y yo creo que aquí tenemos otra cuestión que tiene que estar afectando mucho porque genera tensión y cuando hay tensiones donde hay puntos débiles, puede producirse una fractura, ¿cierto? Por ejemplo, se ha hablado de todos los conflictos conyugales, de relaciones que están en situación de complejidad, en un momento de estos pueden simplemente estallar. Personas que estaban dudando de su vida profesional, del camino que habían recorrido, podría ser este un momento en que estén también en un replanteamiento. Yo creo que una situación de estas, por un lado, genera esta incertidumbre que estamos hablando, pero por otro lado yo creo que también genera plantearnos proyectos de vida,
plantearnos, ¿y yo qué vengo haciendo acá? ¿Y yo qué he hecho? Y eso tiene también unas profundas implicaciones psicológicas, porque te pueden estar, pues, si no derrumbando lo que tenés, por lo menos sí en un plan de reforma grande. ¿Vos cómo verías ese replanteamiento de vida que trae una situación de estas? Pues hay de todo. Sí, Hay de todo en la viña del Señor. Tienes parejas que venían en conflicto previamente al inicio de este encarcelamiento hace 65 días y que esta situación de acercamiento hizo explotar esta relación. claro. Pero por el otro lado también tienes parejas que venían más o menos bien con algunos desajustes y que esta cercanía forzada los ha obligado a pulir ciertas aristas para poderse relacionar mejor. Es decir, hay de todo. Lo que sí sabemos es que este encierro está muy largo. Eso sí lo sabemos. Cuando Sí, empezó esto, hubo una especie como de luna de miel con el encierro. En los primeros 30 días la gente experimentó cosas nuevas, vamos a cocinar, vamos a hacer una serie de cosas, pero ya llegó la saturación al punto en el cual uno empieza a ver, yo lo veo con las personas que conozco y lo veo con mis pacientes a quienes estoy atendiendo virtualmente, que ya este asunto está llegando a un nivel de saturación muy grande, a lo cual esperamos que haya, para lo cual esperamos que haya una solución pronta. Y cada vez que nos dicen esto se va a extender 15 días más, pues nosotros nos aguantamos, pero después de los 15 días que vienen. sí. Y tenemos que tener como una esperanza de que va a haber un cambio. Y yo creo que lo tiene que haber, Sí, porque necesariamente. El país hay que abrirlo, y eso lo sabe el gobierno, y están en ese dilema entre la libertad y la seguridad, que no es fácil de solucionar. y yo creo que ahí la única manera, para ponerlo en una frase, es que aprendamos a hacer un ejercicio responsable de la libertad, ¿sí? Yo creo que ahí estamos un tanto abocados a que vamos a tener que mostrar que somos capaces de ser libres, pero no ser irresponsables. No ser irresponsables con nosotros mismos, con la gente que nos rodea. Finalmente, yo creo que esto, entre otras, ha ayudado a entender que en medio de todas las diferencias hay unos elementos comunes que nos juntan. Y esta pandemia hace eso todavía más claro. Si yo no soy capaz de reconocer eso, arriesgo que el vecino me ponga en peligro y yo lo pueda poner en peligro. Yo no sé hasta dónde esto puede generar un avance hacia una actitud responsable, porque lo otro es entregar nuestra libertad a unas personas que van a decidir por nosotros. Yo podemos pensando mucho en esto de que los mayores estemos confinados. Yo no puedo dejar de pensar que en el fondo lo que le da miedo a muchos de los gobernantes es que muriéndonos les dañemos las estadísticas, porque es que finalmente nosotros a esta altura, si no somos responsables, pues ya no lo fuimos, pues, es decir, nadie nos tiene que enseñar a ser responsables cuando uno llegaba a este punto de la vida. Entonces yo creo que ese ejercicio responsable de la libertad se vuelve la gran tarea. Y ahí esto tiene que ver también con cierto equilibrio emocional, cierta comprensión de quién soy, dónde estoy, para dónde voy. ¿Vos crees que ahí puede haber un avance? Porque sería fundamental, creo yo. Pues. Mira, lo que dices es absolutamente central a toda esta problemática. Miremos dos ejemplos que hacen parte de dos culturas muy distintas. Suecia, por un lado, que desde un principio abrió las puertas, sí, se echó una cantidad de muertos encima, pero lo dejó en manos de los ciudadanos y de la responsabilidad ciudadana de cada cual. Y así se ha manejado y ya están allá, prácticamente el país está funcionando abierto. Y el otro ejemplo en una cultura totalmente distinta es Costa Rica. Costa Rica, en medio de, de nuestras Américas, está este pequeño país que ha dado una muestra de cultura y de responsabilidad. En Costa Rica no limitaron a la gente.
las cifras son muy favorables, las cifras de Costa Rica, en cuanto a infectados y mortalidad. Y también lo dejaron en manos de la responsabilidad de cada cual. Yo creo que aquí radica algo enormemente importante y toca, para referirnos a un tema bastante trajinado en estos últimos días, toca a la responsabilidad de los adultos mayores. ¿Cuál es la idea de tener guardados a los adultos mayores si los adultos mayores son los que más se van a cuidar? Además, el hecho mismo de que el gobierno esté muy preocupado porque hay muchos muertos entre los adultos mayores, es una cifra bastante confusa, porque si bien son el 49% de los muertos, únicamente son el 10% de la población, y eso llamó la atención, y entonces encerremos a los viejos, porque esos son los que más van a coparnos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Pero resulta que estos viejos que se murieron, ese 49% de los viejos que se murieron en la casa. Esos estaban prisioneros en su casa y se murieron. ¿Por qué? Porque llegaron los nietos, porque llegaron los parientes que están entrando y saliendo, y porque la gente vive en grupos humanos bastante cercanos los unos de los otros. Entonces, ejerzamos la responsabilidad. Estimulemos a la gente a que actúe responsablemente, no solamente los mayores de edad, que probablemente son los que están más motivados a actuar responsablemente, sino a toda la población. De hecho, sabemos que es en las poblaciones donde hay una mayor irresponsabilidad donde hay más muertos. Entonces, tenemos focos donde se ha manejado esto de una manera muy deportiva, y entonces, claro, hay muchísimos más muertos en esas poblaciones porque no se ha aplicado la responsabilidad, que es fundamental. Exactamente, es que fíjate que uno cuando piensa esto, hay una solución a veces que toma la gente muy fácil, y es delegar su responsabilidad en el Estado. Yo le entrego mi libertad y usted me saca adelante de este problema, ¿cierto? Y hay momentos en que definitivamente el Estado sí tiene que ponerse por encima de decisiones individuales. Pues yo creo que aquí no es esperar que el Estado nos defina. El Estado tiene que acompañar, el Estado tiene que informar, el Estado tiene que asesorar, el Estado tiene que intervenir cuando se hace un ejercicio irresponsable de la libertad, pero ante todo yo creo que tiene que generar el espacio para que pueda haber ese ejercicio responsable de la libertad. Y eso requiere mucho comunicación, información. Estos días me han llevado mucho a pensar aquellos proyectos de Antana Mocus de educación ciudadana. Es como ese principio que yo creo que es el que habría que tener acá y guiarlo, y no simplemente esperar que haya una alcaldesa, un alcalde que va a decidir qué día podemos salir de la casa. No, hagámoslo responsablemente, explíquenos, generemos una educación en el ejercicio responsable de nuestra libertad en estas circunstancias, ¿no? Y eso vale para los viejos, sobre todo, pues vale para en general para toda la ciudadanía. O si no, vamos a quedar en manos de papá Estado, que va a decir hasta qué comemos, cuándo salimos, cuándo nos acostamos. Y ahí sí habría una regresión completa, no de tener una sociedad madura, unos ciudadanos maduros, sino infantilizado. Un Estado fuerte infantiliza. ¿No crees vos como psiquiatra? Yo creo que este es un punto muy importante. Creo que se nos está terminando el tiempo, pero yo creo que vale la pena insistir en ese punto, porque la solución de esto no está en manos del Estado. No. El Estado no puede resolverle los problemas a todo el mundo. Nosotros tenemos que ser, cada uno de nosotros como ciudadanos, responsables y cumplir con las normas y respetar a los demás, respetarnos a nosotros mismos, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. De esa manera, yo creo que es posible que nosotros salgamos de esta crisis más responsables, más conscientes, más considerados y probablemente más generosos de lo que empezamos. Espero. Yo creo que de aquí nosotros vamos a salir de esto. Esta es una crisis que se va a superar, pero todos tenemos que colaborar con responsabilidad. Y yo creo que este es el trabajo conjunto, no es un trabajo de unos solos.
no es el trabajo del gobierno, no es el trabajo de las entidades que nos van a poner unas normas, sino que esto salga de cada uno de nosotros y que podamos cada uno de nosotros responsabilizarnos y mirar con gusto cómo el resto de los congéneres está también responsabilizándose de lo suyo. Termino aquí porque, como decís, se nos acaba el tiempo. Simplemente dos cosas, yo creo. Y a los irresponsables que el Estado los sancione. Y a los que están con emocionalidades conflictivas, perturbadas, yo creo que empezar a ejercer mi responsabilidad, a ponerme en contacto con los demás solidariamente, yo creo que también ayuda a superar depresiones, porque nos pone un tema, nos pone una preocupación, nos saca un poco de nosotros mismos. Carlos, siempre nos acaba el tiempo, ¿no? Muchas Siempre. gracias. A ti, te agradezco mucho, Juan Manuel. Chao, 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 gracias. Chao, chao, adiós.